Les va, muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Belén? Exactamente, mitad de semana, Así ombligo de la semana, estamos en Perspectivas. Hoy para platicar de varios temas, comenzamos con uno que tiene que ver con los recientes sucesos que ha habido en zona metropolitana de Guadalajara, en particular en los municipios de Guadalajara y Zapopan, aunque no son exclusivos de estos municipios, que tiene que ver con la forma en que los ayuntamientos en particular gestionan distintas obras que tienen como impacto la transformación de los barrios, que tienen como impacto la transformación de parques, de vecindarios. Y bueno, que el más icónico de las últimas semanas ha sido el asunto del Parque del Deano, el Parque de la Liberación, ¿no? Este que está saliendo por Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que todos lo vemos cerca del rastro, el rastro metropolitano. Y bueno, el debate que hay en este tipo de temas, Belén, y si crees que más o menos el encuadre es por ahí, es ¿hasta qué punto las autoridades tienen toda la potestad para tomar decisiones por encima de los intereses de los vecinos? Claro. Eso lo diría como por primer un lado. punto, claro. Y segundo punto, ¿hasta dónde alcanza realmente el poder de los vecinos para detener ciertas obras? Que yo creo que es siempre un asunto muy complejo analizar esa forma en que se interrelacionan las autoridades que tienen que gobernar y que tienen que defender el interés público y los vecinos que por supuesto defienden un interés privado, un interés particular que ellos creen que hay que defender. Y siento que este choque es natural en todas las democracias. Claro. Los gobiernos que quieren tomar decisiones y los vecinos que muchas veces creen que no son las mejores, ¿no? Sí, bueno, me parece que esto podría evitarse, Enrique, no sé cuál sea tu opinión, si hubiera un adecuado, primero una consulta, un consenso. Se habla mucho de este término que está muy de moda, la socialización. A mí no me gusta de las obras. A mí tampoco Y te voy a decir por qué no me gusta el término socialización, porque socialización es un concepto que tiene que ver con una decisión unilateral que toma un gobierno y que lo único que tiene que hacer es socializarla. Claro. O sea, es decir, que todo el mundo la conozca. Pero creo que la gobernanza democrática, es decir, lo que implica una nueva relación entre ciudadanos y gobernantes, pasa ya no por socializar, pasa por construir los proyectos desde las comunidades, que es una forma muy distinta de decir, los gobiernos siempre se la sacan diciendo, es que socializamos mal, ¿no? Claro. Ahora la gobernanza democrática lo que le exige a los gobernantes es que tomen decisiones que nazcan desde las comunidades. Claro, y habrá que decir que en este caso del parque, el DEAN o el vaso regulador del DEAN, como también se le conoce, pues los vecinos que se han estado manifestando denuncian, entre otras cosas, Enrique, la tala de al menos 160 árboles para la ejecución de estas obras que pretende llevar a cabo el ayuntamiento o las autoridades para mitigar las inundaciones en la zona. La obra, me parece, nadie podría estar más de acuerdo en que hay que evitar las inundaciones en esta zona. Sin embargo, los vecinos lo que han argumentado, lo que han señalado, entre otras cosas, es que, bueno, sí está muy bien la obra, pero lo que no está bien es acabar con el entorno ecológico o el medio ambiente que todavía se preserva en esta zona. Hay que mencionar, Enrique, tú lo decías, bueno, por una parte la autoridad defiende el derecho a ejecutar ese tipo de obras, los ciudadanos también su derecho a pronunciarse. Me parece que sí hay un adecuado consenso previo, pero verdadero, no como los que hemos presenciado en los últimos años, donde realmente se hable con los vecinos, se lleguen a acuerdos, incluso, te diría, Enrique, si es necesario hasta firmar algunos acuerdos, pues entonces me parece que tendrías menos conflicto a la hora de ejecutar la obra, porque en el caso específico de Guadalajara, ya hablaremos después de Zapopan, el alcalde dice, los vecinos estaban de acuerdo, no sabemos qué pasó. Sí, a ver, yo la verdad es que no he escuchado en el caso del DEAN, de la Liberación, he escuchado los argumentos de las dos partes. Tanto una parte que sobre todo la ha podido hacer pública Arturo Gleason, el especialista de la Universidad de Guadalajara, que es quien ha asesorado técnicamente a los vecinos del DEAN. He escuchado sus argumentos, esto que decías de los árboles, pero también que no necesariamente habrá el impacto que el ayuntamiento dice y que el CIAPA dice en materia de combate a las inundaciones. También he escuchado que ha sido muy crítico del proceso, cómo fue cambiando, cómo no se tomó seriamente, con seriedad, digamos, las reuniones que iba a haber con los vecinos. He escuchado, digamos, esa parte de Gleason y la parte que creo que es sobre todo la versión de los vecinos. Y también la del ayuntamiento, en donde dicen esta obra la llevamos trabajando 4 o 5 meses, tuvimos tantas reuniones, hay un proyecto
proyecto totalmente definido, es necesario un segundo vaso, los 160 y tantos árboles, de esos 80 y tantos estaban enfermos, el resto se van a reponer 10-1. He escuchado a las dos partes, creo que ambas partes pueden llegar a tener razón de alguna forma, porque aparte, como no estuvimos presentes en esas reuniones, no sabemos exactamente qué se discutió en esas reuniones. ¿Y quién está diciendo la verdad? Es la palabra de uno contra la palabra de otro, y también se sabe, y a mí me lo aceptó en entrevista Gleason, que sí hay intereses políticos en algunos vecinos, que es normal, tampoco es para sacrificarlos ni para decir nada, pero hay, digamos que empezó a haber esta movilización y algunos actores políticos dijeron, oye, pues vamos metiéndole y vamos dándole el empujón. Yo lo que creo es que esto lo que debe llevarnos, Belén, es a que se reconceptualicen la forma en que se hacen intervenciones urbanas y en que se relacionan los ayuntamientos y los distintos gobiernos con sus ciudadanos. Creo que ese es el tema fundamental, el tema clave que tiene que estar a debate, más allá de las razones de uno u otro. Claro. Porque hay que decir, no hay nada más eficaz que una dictadura. Es lo más eficaz del mundo. Uno decide y se hace. Es decir, no existen ni congresos, ni tribunales, no existe nada. Lo que decide el dictador en ese momento se termina haciendo. Y no hay nada más ingobernable que pensar que todo en una ciudad se debe consultar. Hasta si vas a rayar una banqueta de amarillo o si vas a poner un árbol en determinado lugar. Es decir, tienes que encontrar un equilibrio, un punto medio. Hay obras como esta del DEAN, creo que tiene un impacto muy claro en una zona de la ciudad, que sí creo que tiene que ser manejado de una forma muy clara, tiene que ser manejado de una forma muy transparente, que el proyecto esté sobre la mesa, sentarte horas y horas a resolver dudas con los vecinos. Otros no. A ver, también, si se va a hacer un parque lineal, no es necesario que todo el tiempo estés metido o que pienses que con los comerciantes tienes que estar horas y horas diciéndoles, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que los negocios cuadren? A lo que me refiero es que lo que creo que no hemos encontrado es precisamente ese equilibrio entre algunas obras que por su impacto en la comunidad tienen que ser consultadas, construidas, debatidas con los vecinos y otras que realmente no pueden ser construidas y debatidas con los vecinos porque no tienen ese impacto. Yo creo que en la medida en que ese esquema de gobernanza se empiece a pulir, veremos menos escenas como esta, porque es muy triste, realmente lo creo en términos de la relación entre gobierno y sociedad, que siempre esto termine en policías. O sea, termine en 80 policías entrando, desalojando un parque que es público, que es ese tipo de cosas es ya el extremo al que no tenemos que llegar en la relación entre gobierno y sociedad, ¿no? Y ahora, Enrique, también no sé qué tanto la autoridad en estos casos, y como bien lo has precisado, en obras de esta importancia, pues vale la pena abrir un paréntesis, hacer una pausa y decir, a ver, señores, ¿cuál es la parte en la que no hemos estado todavía de acuerdo? ¿Cuál es la inconformidad? Y te vuelves a sentar con los vecinos si es que no les quedó claro o si tú crees que las cosas no están del todo transparentes. Pero esta idea de decir, pues nosotros ya consultamos, ya tomamos la decisión y así va, me parece que tampoco abona a que los ciudadanos pues tengan cierta calma, ¿no? Y eso es lo que te digo en el proceso, es decir, el proceso es fundamental. Hay que recordar que en democracias muchas veces los procesos son hasta más importantes que los resultados. ¿Por qué decimos que la elección de Trump es democrática? Por el proceso, no por lo que pasó. Claro, no, al final no lo que pasó no es demasiado reconocible. Y yo creo que un partido político, como es el caso del Movimiento Ciudadano, que llegó con un discurso muy claro de cambio en las formas en que se relacionan los gobiernos y la ciudadanía, creo que ese es el punto casi número uno que debería de colocar sobre la mesa. Está bien el asunto de presupuestos participativos, tema fundamental. Está bien el asunto de transformar la relación con los ciudadanos, por ejemplo, en los ejercicios de revocación de mandato y de ratificación de mandato. Estos cabildos que también en distintas obras que tienen impacto se tiene que pensar mucho más en que al momento en que un gobierno interviene, está modificando un hábitus, un entorno ciudadano, un entorno vecinal en donde hay apego, en donde hay cotidianeidades, en donde existen ritmos sociales, negocios. Entonces yo creo que sí, yo creo que se tiene que transformar la forma en que entendemos la gobernanza democrática, pero tampoco caigamos en la demagogia de pensar que todo proyecto que hace un gobierno debe ser consultado, porque ahí sí estaríamos atorados todo el tiempo y sería un desorden total, ¿no? Caeríamos en el riesgo de una paralización. Y hay que decir, Enrique, que a estos vecinos del Parque del Deán se les han sumado también los vecinos de Jardines de la Paz, como si no algo hiciera falta. Ellos se están oponiendo a la construcción de un colector y un vaso regulador en San Rafael. Si caminamos un poco más, si nos vamos al municipio de Zapopan, pues un caso también de protesta ciudadana en el que un grupo de vecinos pues se ha opuesto precisamente a la construcción o la rehabilitación de la avenida Ángel Leaño porque consideran que va a tener un impacto directo en el bosque, en el área natural protegida del Ixtiquil. Lo mismo en su momento Mercado Corona,
ambulantes. Bueno, Mexicalcingo, hoy por hoy, Mexicalcingo, ¿no? que también es otro de los proyectos que está ahí sobre la mesa y donde también los vecinos no tienen la certidumbre clara porque te lo dicen. Y bueno, tenemos aquí una compañera que vive Una precisamente vecina. en esa zona, que es Sonia, y Sonia te dice, pues lo único que nos dejaron es un papelito debajo de la diciéndonos esto va a pasar, es decir, muy poco. Y bueno, antes de irnos, Belén, hoy hubo elecciones, 2017, sabemos que será un año electoralmente tupido de procesos. Francia, Pero no Alemania. cualquiera, no cualquiera. Hoy empieza, digamos, hoy empezó el calendario electoral, sobre todo en Europa, también habrá en Sudamérica, por cierto, algunos cambios. Holanda, el temido populismo de derecha o la ultraderecha xenófoba se quedó al margen, muy lejos de poder ganar la elección en Holanda. Parece que seguirá el Partido Liberal, que es el partido que gobierna. Y esto es muy icónico, Belén, sobre todo por lo que significa Holanda para las libertades, que no es un país cualquiera. Si podemos encontrar un país que no ha pasado por dictaduras, por fascismos, en donde, por ejemplo, tú vas a las principales ciudades de Holanda, Ámsterdam, Rotterdam, y no hay, por ejemplo, barrios musulmanes, sino que están totalmente integrados, donde hay plazas que están totalmente cometidas y que tienen un destino, por ejemplo, de privilegiar la tolerancia a los homosexuales. Claro. Es un país que siempre se ha construido desde la tolerancia. Es el primero que en Europa abiertamente legalizó la marihuana, la eutanasia, muchísimos temas de estas características. Ejemplos de movilidad, ¿no? A través de la movilidad no motorizada. Lo que va a ser, es interesante y hay que verlo en un futuro, es que emergen dos actores en el caso holandés muy interesante. Uno es un partido que viene como a comerse la izquierda al Partido Socialista o Laborista, que es una especie como de Podemos holandés, ¿no? De jóvenes. Sí. Y hay otro partido que son los Verdes, que quedan, por cierto, en tercer lugar, los Verdes, sobre todo con un programa muy agresivo de impuestos para combatir el cambio climático. Entonces, creo que dentro de este enojo que existe con la clase política en el mundo, este hartazgo, es interesante el ejemplo holandés que las dos figuras que crecen, porque la ultraderecha cae cuando se pensaba que podía ganar, son ejemplos más constructivos que destructivos en términos políticos. Y creo que eso es interesante para analizar y ojalá nos dé un mejor 2017 que el 2016, porque abril viene Francia y en septiembre viene Alemania, ¿no? Y Francia también con estos pronósticos de que Marine Le Pen podría ganar, ¿no? La primera Pero vuelta. Que en las últimas semanas también se ha desinflado. Exactamente. Así que veremos cómo se reconfigura o no el rostro político de Europa. Vamos al corte, volvemos con Enrique Ibarra. Estamos de vuelta en Perspectivas y saludamos a Enrique Ibarra, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Enrique, muy buenas noches. ¿Qué tal? Me da mucho gusto, Belén. Ay, qué encantado gusto. de saludarte, Bienvenido. Enrique. Ya hace rato que no venías. Sí, pues hace rato que no me invitaban. Bueno, también es cierto. Yo me voy con el proverbio, uno de los refranes del siglo XIX, que decía: ni a misa que no te llamen, ni a guardia que no te toquen. ¿Sí va? Entonces, si no me invitan, no tampoco vengo. Bueno, pero con ya lo mucho haremos gusto, más seguido. Gracias, Con mucho Enrique, ¿por qué gusto. no iniciamos con el tema del DEAN? Que nos expliques cómo has visto todo esto que se ha discutido en medios de comunicación entre vecinos y ayuntamiento. Bueno, por supuesto, mira, yo creo que cuando Enrique Alfaro, con el apoyo de poco más del 50% de los votantes, asume la conducción del gobierno de Guadalajara, tenía dos opciones. Una, hacer un gobierno de inercias, como habían sido las anteriores administraciones, hacer un gobierno complaciente, comodino, de dejar hacer y de dejar pasar, y postergar las grandes decisiones que en campaña le pidió la gente. La otra opción era tomar decisiones y sobre todo poner el interés público sobre el interés privado. A unas sabiendas que te enfrentas a grupos de interés, que te enfrentas a actores históricos privilegiados y tienes que tomar una decisión. Y Enrique no vaciló y tomó una decisión de hacer lo que había dicho en campaña que iba a realizar. ¿Qué ocurrió? A las 5 semanas, Enrique promovió y por unanimidad en el ayuntamiento, los 21 regidores de los 4 grupos edilicios aprobaron un reglamento para el comercio ambulante en la ciudad de Guadalajara. Fíjense ustedes, en el centro histórico, nosotros previamente, desde el proceso de la transición, levantamos un censo muy puntual. Y en el centro ambulante, donde el reglamento decía que estaba prohibido cualquier acto de comercio ambulante, había 1,144 comerciantes que vendían no solo cosas de contrabando, Belén, vendían cosas robadas
¿Qué hicimos nosotros? Hablar con cada uno de esos 1,144 ambulantes. Y les dimos 4 alternativas, porque en eso tampoco das palos de ciego, ni vas a ver qué ocurre. Les dimos 4 alternativas a cada uno de ellos, los identificamos. ¿Qué ocurrió? Que se hizo el ejercicio de regulación, hasta algunas organizaciones como la Canaco dijeron, oye Alfaro, ¿por qué vas a cambiar el reglamento que prohíbe el ambulantaje y ahora sí a permitirlo? Porque hay letra muerta, vámonos yendo a la realidad. ¿Cuántos comerciantes ahorita ejercen el ambulantaje en el centro histórico? 85, con un padrón, que venden frutas, que venden aguas, que venden productos artesanales, que venden flores principalmente. En Medrano había, Belén, Enrique, 914 ambulantes. También se habló con ellos. ¿Cuántos hay ahorita? Hay 98. Y también en Obregón, de 756 ambulantes que estaban, que ya no podían ni transitar ni caminar entre los establecidos y los del ambulantaje, de esos 756 solamente hay 40 permisos y están en calles transversales. ¿Qué pasa con los tianguis, Enrique? En Guadalajara funcionan cotidianamente 165 tianguis. Si los pusieras linealmente, cubrirás un espacio de 181 kilómetros. La distancia que hay entre la ciudad de Guadalajara y San Juan de los Lagos. ¿Qué estamos haciendo? Los tianguis modelo. Ya hay 10 tianguis de esos 165 que a estas alturas tienen sanitarios públicos gratuitos, porque los vecinos se quejan. Los tianguistas son muy trabajadores y llegan a deshoras de la mañana, y los usuarios y los clientes también. Entonces, ya hay 10 y vamos a terminar con todos con sanitarios gratuitos, con orden, con reglamento, a qué horas abres y a qué horas cierras, y también con limpieza. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo Enrique ha tomado decisiones que decían, no vas a poder combatir el ambulantaje, no vas a poder con los tianguistas. ¿Qué pasó con el baratillo? El baratillo, que forma parte de todas las leyendas urbanas, se vendían muchos animales, seres vivientes, prohibidos enfermos, hasta por la legislación federal, por la legislación federal, en la vía pública, campechanamente. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron operativos, se hicieron intervenciones y ya no se dan esos actos de comercio. El tianguis cultural, que acaban de cumplir 25 años, que es una expresión plural cultural. Se hizo un reglamento, no tiene reglamento, Enrique. Belén, no había reglamento. Ya hay un reglamento, ya el Cabildo le aprobó, y también por unanimidad, aparte del reglamento, 3 millones de pesos para cambiar la imagen del reglamento. Acaban de elegir a su Consejo Ciudadano, acaban de elegir a sus representantes. ¿Qué pasó en el santuario también? Eso es lo que está haciendo Enrique, eso es lo que está haciendo, pero siempre respetando los derechos de la gente y siempre escuchando a la gente. Y en esa sucesión de actos se dan situaciones como las que me estabas preguntando, como el DIAN. ¿Qué pasa con el DIAN? Guadalajara, hay que entender su topografía. Belén, Guadalajara es en la zona conurbada, en el Valle de Atemajac, como el fondo de la olla, es la parte más profunda. Y esa parte del oriente de la ciudad y del sur de la ciudad es donde vienen los escurrimientos del Cerro del Cuatro, de Tlaquepaque, los desprendimientos de agua, del Cerro del Coli. ¿Por dónde viene el Coli? Viene hacia Plaza del Sol, después viene por la Avenida La Paz también, lo que era el Arroyo del Arenal, donde está el ya legendario Puente de las Damas. Y Guadalajara tiene 3 grandes vasos reguladores, que son los que cuidándolos, los que previniendo, los que haciendo mediciones día a día te evitan inundaciones. ¿Cuántas inundaciones tuvo Ramiro en el último año de su gobierno? Docenas y docenas. Con Ramiro llegó a haber inundaciones en el DEAN de prácticamente 1 metro y 502 casas con inundaciones y con daños de menaje. ¿Cuántos tuvo el gobierno de Enrique Alfaro el año pasado? Ni una sola inundación. Hubo encharcamientos y además esa parte es la receptora de esos escurrimientos de Tlaquepaque, de Zapopan, y en la zona de San Rafael, que si quieren también la tomamos, es
el escurrimiento de la cuenca de San Juan de Dios, del río de San Juan de Dios. Y todas esas aguas tienden a irse después a la barranca de Huentitán. ¿Cuáles son los grandes brazos reguladores que tiene Guadalajara? El vaso regulador 5 de mayo, el 1 de mayo y el DEAN. Los otros son grandes vasos retenedores. Es diferente por sus condiciones, por su capacidad de almacenaje. Y en el DEAN lo monitoreamos en el pasado temporal de lluvias las 24 horas del día. Pusimos 2 elementos de protección civil y de bomberos y 2, ahí me aprendí el término, en eso siempre aprende uno, nunca es tarde para aprender, 2 compuerteros, que son los que cuidaban las compuertas, porque un vaso regulador, en los 3 que les menciono, hay personas que están cuidando los niveles y diario, a mí, que estoy en el área de protección civil y bomberos. ¿Te decían hasta dónde llegaba? No, claro, a las 8 de la mañana. Es decir, si tienen los datos de la precipitación. Por supuesto, promedio, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y en los días de lluvia intensa hacías o te pasaban reportes cada 3 o cada 4 horas. Nada más un día que hubo consecución de precipitación pluvial, llegamos a tener cerca del 82%. Fue solo una ocasión. Y ahí es cuando tienes que tomar decisiones hasta de carácter preventivo. Pero el DEAN es un gran vaso regulador. ¿Qué ha pasado con el DEAN y qué va a pasar con el DEAN? El DEAN va a ser, Enrique Belén, uno de los mejores parques metropolitanos de Guadalajara. Se va a ampliar de entrada 20,000 metros. ¿Por qué? Porque la planta de transferencia de CAPSA, que está aledaña, se va a retirar y va a ser ahí un gran parque. Van a hacerse 2 lagos de aguas limpias, recreativas. Un arquitecto muy acreditado nacional e internacionalmente, Mario Seichmann, que hizo la rehabilitación en el Bosque Chapultepec, un gran parque en Oakland recientemente, o el Parque Bicentenario, donde estaba la refinería famosa de San Juanito, en Azcapotzalco, es el que está haciendo el proyecto y es el que va a presentar Enrique en los próximos días. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces, es cierto, nos puede faltar información, nos puede faltar comunicación, pero no ha sido el caso. Ha habido una socialización casa por casa y ha habido información y por supuesto que tenemos todos los canales de comunicación abiertas y toda la disposición. Se habla de ecocidio, ese es un término muy grave, ese es un término que te estruja. Fueron 170 árboles los que fueron retirados, algunos de ellos arbustos. La mitad, y está acreditado, y le pueden preguntar a SUBE o a quienes ustedes quieran, o estén de su confianza, la mitad estaban enfermos o estaban muertos. 88, ¿no? Sí. Y además de esos que tenían buenas condiciones, que tuvieron que hacerse por la razón del proyecto, se van a trasplantar 36 y evidentemente se va a hacer una gran campaña como se ha hecho junto con Extra y otras organizaciones que se han plantado más de 52,000 árboles. ¿Qué va a pasar con el DEAN? El DEAN va a tener un sistema inclusive de aprovechamiento para con aguas limpias en época de estío, regar y refrescar todo el ambiente. Va a ser uno de los mejores parques del área metropolitana de Guadalajara. Ahora, secretario, ¿cabe la posibilidad, y lo aceptarían eventualmente ustedes, de que lo que ustedes consideran que fue debidamente socializado no hubiera sido así del todo para los ciudadanos, que no les haya quedado? Funcionarios del Ayuntamiento Tapatío y de la Universidad de Guadalajara se reunieron con vecinos y comerciantes de Mexicalcingo para platicar sobre la construcción de un estacionamiento subterráneo en la plaza pública en el espacio otorgado en donación a la institución educativa por parte del gobierno municipal. El arquitecto de la UDG, Héctor García Curiel, admitió que en las inmediaciones hay varios negocios privados similares que suman 900 cajones para automóviles, pero aseguró que no cumplen con la normativa de protección civil, pues algunos no cuentan con sanitario, tienen piso, tierra o grava y no garantizan la accesibilidad universal. El que se pretende construir a una cuadra del Teatro Diana tendrá cabida para 322 carros, contará con 2 elevadores, rampas, baños y será uno de los mejores estacionamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos de vuelta conversando esta noche con Enrique Ibarra, secretario general del Ayuntamiento
de Guadalajara. Para terminar el asunto del DEAN y ahora sí pasar al tema de Mexicalcingo, algo tuvo que haber salido mal, secretario, para que esto acabara en un zafarrancho. No sé si alguna autocrítica hace el ayuntamiento, decir, para siguientes proyectos deberíamos hacer las cosas así. Yo lo puedo comentar seguramente, o tal vez nos fue insuficiente la comunicación, o tal vez la información. No fue zafarrancho, fue expresiones diversas que por fortuna no ocurrió nada lamentable, pero nosotros siempre reiteramos el respeto a la expresión, a las críticas, somos autocríticos también, y por eso Alfaro ha dicho que en los próximos días presentará el proyecto ejecutivo. Ahora entramos al tema del El estacionamiento. tema de Mexicalcingo, ya lo escuchábamos en esta cápsula previa. Secretario, pues es un caso similar, digamos, en cuanto a la protesta de los ciudadanos, que también insisten, pues no es una obra que vaya a beneficiar particularmente al barrio. Dicen que hay muchos estacionamientos ya también en la zona, que no es necesario uno más, y que esto vendría a traer más repercusiones negativas que positivas. Bueno, desde luego hay opiniones diversas, pero yo no lo generalizaría, Belén, porque no todos los vecinos están en contra. Yo te puedo decir, yo te puedo dar algunos datos que son menos los que están manifestando alguna objeción, porque muchos de ellos son dudas, muchos de ellos son preguntas. Habrá que decir primero que Mexicalcingo es un barrio con una gran tradición en Guadalajara. Los tres más antiguos son Mexicalcingo. Curiosamente, Mexicalcingo se funda el mismo día que la ciudad de Guadalajara, en 1542. ¿Por qué se llama Mexicalcingo? ¿Por qué se llama Mexicalcingo? Porque el virrey de Mendoza, que venía muy gozoso de haber mancillado a los cascanes en la defensa de su tierra en la zona de Nochistlán, llega aquí, funda Guadalajara, y antes de regresarse a la Ciudad de México, él traía algunos millares de indios mexicas de la zona de Toloacan, lo que hoy es Toluca. Entonces le dicen, oye, danos tu merced para quedarnos aquí, en la ciudad que fundaste el día de hoy. Y el virrey les concede esa gracia y se quedan un buen número de familias de indios mexicas. Por eso se llama Mexicalcingo, que quiere decir la casa de los indios mexicas. Claro, los españoles que no tenían una concepción de integración social y de inclusión en esa época, pues los mandaron retiradito. No los dejaron en el casco de la Guadalajara española. Entonces los mandan allá a Mexicalcingo, y es un barrio con una enorme tradición. ¿Pero qué está pasando en Mexicalcingo? En Mexicalcingo es un barrio que ha tenido los efectos del tiempo y ha tenido una depreciación en cuanto a sus condiciones urbanas. Si tú vas a Mexicalcingo, ves una gran cantidad de edificios, de casas en venta, de casas en renta o de casas abandonadas. Es un polígono cabalístico, geométrico, Niños Héroes, La Paz, Federalismo y la Calzada Independencia. Pocos polígonos hay tan claros como el de Mexicalcingo. Entonces, esa depreciación que se ha dado, ¿en qué ha incidido? Ha incidido en que no haya movilidad de jóvenes que se vayan a vivir, que no haya matrimonios jóvenes o parejas que les guste ir para residir. Es una población de personas en edad, y es un barrio que necesita una reactivación en todos los sentidos. Recientemente el gobierno del estado, a través de SIOP y Guadalajara, participaron e hicieron intervención de mejoras urbanas interesantes. Sí. Este proyecto es un proyecto muy sólido, muy consistente, y que vendría a enriquecer a Mexicalcingo y, por supuesto, a mejorar las condiciones de la población. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, hay a veces insuficiencia de información y hay desinformación a veces tendenciosa. Se dice, van a quitar el parque, van a quitar el jardín. Eso no es cierto. El jardín tiene 2.108 metros. Con el nuevo jardín que va a quedar, porque Guadalajara dio a título de donación onerosa, eso es un término que tiene su sentido. A la ODG no le gustó mucho el concepto de oneroso, pero no puede estudiar en donación porque es un bien público. Claro. Se dio de la cota cero hacia abajo, se dio el subsuelo, no la superficie. Entonces ahora el jardín, en lugar de 2.108 metros, va a tener 5.148 metros.
y el templo, que es una reliquia, el templo del Señor de la Penitencia o de San Juan Bautista, según los católicos ortodoxos le quieran llamar, es una joya extraordinaria que Fray Antonio Alcalde rehizo a finales del siglo XVIII. Y por supuesto que es una de las preocupaciones de los parroquianos de Mexicalcingo, será salvaguardado en toda su integridad. Pero el templo va a quedar majestuoso porque va a tener un atrio de más de 5,000 metros cuadrados. Y además, también se dice, van a cerrar las vialidades. No es cierto, eso es totalmente falso. Colón se acaba de remodelar en su asfalto, en su condición de una zona en vialidad, y va a seguir igual. Sería un crimen que lo que acabas de hacer lo destruyas. Secretario, ese es uno de los puntos que han dicho los habitantes de la zona. Ahí es desinformación. Que si se va a destruir por la construcción del estacionamiento, Oye, parte de las zonas que ya se somos bárbaros, ni Enrique Alfaro. Alfaro bueno, es hasta ingeniero. déjeme decirle que ha ocurrido. Pero en malos otras gobiernos, obras. no en este que encabeza Alfaro. No en este que encabeza Alfaro. Alfaro es hasta ingeniero y tiene su maestría en cuestión urbana, metropolitana. No. Al contrario, se va a aprovechar lo que ya se hizo. Y las otras calles, Nicolás Régules, Epigmenio González y la de Mexicalcingo, por supuesto que van a ser zonas más tranquilas para el vehículo de menos velocidad, pero va a haber descarga y descarga, porque ahí hay comercio, tú no puedes aniquilar al comercio. Y por ejemplo, el templo, yo he platicado con Monseñor Rubén Darío, de ahí hay un monseñor, que es un clérigo y un abogado, es abogado además muy lúcido, ya le expusimos, con el padre Camilo, que es un señor cura muy respetable, muy espiritual, ya le expusimos el proyecto, como a los vecinos también, y evidentemente les vas a garantizar que quien llegue a casarse, en su vehículo se bajen y al contrario, no van a ser objeto de bienes, ni otro tipo de cosas y van a estar hasta con más seguridad ahí. O también el último acto de cualquier ser católico, que es tu misa de cuerpo presente, también está la garantía de que van a llegar por Mexicalcingo. El sitio, ahí está un sitio frente al templo, ese sitio le va a ir mejor porque va a estar en la calle de Nicolás Régules. A los comerciantes les va a ir mejor, ¿por qué? Porque va a haber estacionamiento de calidad y va a haber un estacionamiento porque Mexicalcingo, con el paseo Fray Antonio Alcalde, que va a partir de la Normal y que va a llegar a los dos templos, Mexicalcingo se va a convertir en el vestíbulo de ese gran paseo Fray Antonio Alcalde y va a ser para que la gente pueda llegar. Ahí hay bicipuertos, puede irse en bicicleta al centro, dejar su carro ahí, o puede también, está a 180 metros la calzada Independencia para el Metrobús. Entonces va a tener mayor articulación y va a tener una mayor comodidad ir a Mexicalcingo. ¿Pues niegas que se destruya Plaza? No niego, nada. Por supuesto que nada. No está ni en el proyecto. Mira, el proyecto es un proyecto de veras extraordinario. García Curiel es un arquitecto creativo, es un arquitecto que tiene una concepción muy interesante. Va a haber mejor arbolado que el que está actualmente. Juan Sube cuida mucho los árboles de la ciudad y por supuesto los vamos a mejorar, porque ahorita ahí en Mexicalcingo, si mal no recuerdo, creo que son 89 árboles, una cosa así. La mitad son ficus, que no es la mejor planta, ¿eh? No da sombra. No es la mejor planta y te genera muchos problemas. La mitad son ficus. Entonces, los árboles que tengan condiciones de ser adecuados se van a mantener, se van a trasplantar y va a haber fuentes. Y las fuentes van a ser alimentadas por los mantos freáticos. El agua del manto freático, que por supuesto con las nuevas técnicas no existe ningún riesgo. Belén, en Mexicalcingo, nosotros entre ayer y hoy fuimos a 942 viviendas. Hay muchas abandonadas. Tuvimos diálogo con 453 ocupantes de viviendas. Ahí están los datos. La mayoría están a favor. Yo he tenido reuniones con quienes objetan el proyecto, con quienes están a favor. Y ya tuve una reunión donde estuvieron los más extremos.
los que objetan así con mucha vehemencia ahínco. y los que también están a favor. Y la tuvimos con mucha civilidad, la semana pasada. Yo estuve ahí en Mexicalcingo y les dije, a ver, pues vamos de una vez teniendo una reunión. Y nos reunimos. Y fue una reunión ejemplar porque fue de una gran civilidad, de una gran tolerancia y de un gran respeto entre la gente de Mexicalcingo. ¿Que hay ocasiones? Sí, por supuesto, porque a veces decimos, así están las cosas bien, o va a ser una obra que durante meses nos van a bajar las ventas, y la gente tiene razón. Hay que buscar qué estímulos das, cómo apoyas para que no se colapse a quienes viven del comercio diario, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo por quienes viven y sobre todo por las nuevas generaciones. Mexicalcingo y Guadalajara merece eso. Y Enrique Alfaro, lo primero que nos pide siempre es respetar la opinión de la gente, ser transparentes con la gente, escuchar a la gente y tomar en cuenta. Ya hemos tomado, si García Curiel nos ve y si no se lo mandamos, García Curiel ya ha tomado observaciones de la gente para mejorar el proyecto de Mexicalcingo, pero el jardín no se destruye, el jardín no se le donó a la universidad, el jardín es de la gente, eso es lo más importante, será enriquecido para bienestar, para solaz y esparcimiento de la gente. Bueno, Enrique, estaremos de regreso para concluir el programa. Lamentablemente ya nada más nos queda un Y bloque. falta las fincas, y no hemos hablado de grilla. Apenas falta- van 2 temas. No hemos hablado de política. Oye, más seguido. El Puente de las Damas, que fue un libro que escribiste también en torno Es que a con eso nos esta acaba el obra. programa, ¿eh? No, ¿Con eso qué? Con eso nos acaba el programa. tenemos muchos más temas, Ya así viene una nueva que edición del Puente de las Damas. usted no se vaya, regresamos con más. Durante la plática que tuvieron los funcionarios y los vecinos de Mexicalcingo por la obra que se piensa implementar, el secretario general del Ayuntamiento Tapatío, Enrique Ibarra Pedrosa, señala que no afectará el recinto religioso, y el funcionario de la UDG, Héctor García Curiel, agregó que se reforzará el inmueble previo y posterior a los trabajos que se realizarían a tan solo unos pasos. Mientras que la mayoría de los vecinos que habitan en ese lugar reclamaron por qué comenzaron al revés, algunos de ellos auguraron una imposición de autoridades si no obtienen el consenso ciudadano e insistieron en que todas las promesas se sustenten antes y se plasmen por escrito. Quedaron a la espera de una siguiente reunión para resolver las inquietudes pendientes. Bueno, muy brevemente y para terminar este recorrido por las obras en zona metropolitana de Guadalajara, el Puente de las Damas, una obra que podría ser rescatada por el gobierno de Jalisco. Te lo queremos preguntar muy brevemente porque escribiste un libro precisamente sobre esta obra. Sí, hace algunos años, es un libro muy interesante, bueno, no por el autor, porque fue un puente que sirvió para unir la Guadalajara española de los criollos con la Guadalajara indígena de Mezquitán. Y se llama de las Damas porque fueron las mujeres, esposas de la Guadalajara de los criollos, las que se organizaron, porque tenían un gran fervor por el templo de San Juan Bautista, el Señor de la Penitencia, y tenían la práctica de ir, sobre todo los viernes, a un acto hacia el atardecer en la noche. Y había otra razón también, mucho del servicio doméstico que tenían provenían de mujeres de Mexicalcingo. En la época de lluvias, Mexicalcingo se convertía casi en una isla, porque tenía el río San Juan de Dios, por la calzada Independencia, el Agua Azul, y lo que es la avenida La Paz, que es el arroyo del Arenal. Entonces se aislaban y las señoras de aquí no podían ir a Mexicalcingo y se organizaron la congregación de damas, la congregación de damas y señoras del Señor de la Penitencia se cooperaron y sufragaron el puente. Guadalajara en la colonia tuvo 16 puentes y ese era el más importante porque era un puente en doble sentido para carruajes y Mario Silva le hubiera gustado porque tenía para guardapeatones y era de material muy sólido porque había unos puentes muy endebles por la calzada Independencia y ese era muy sólido, por eso se llama el Puente de las Damas. Eso es lo importante, que unió la Guadalajara española con la Guadalajara de los indígenas, de los indios, y se hizo en 1796. Eso sí está acreditado con las investigaciones que me tocó hacer en su momento, de las actas de cabildo, de las sesiones, de las aprobaciones. No lo pagó el gobierno, fue la primera obra de colaboración ciudadana y por eso se llama el Puente de las Damas.
Sí. No, perdón, y que ya está próximo al rescate, es decir, una... Bueno, mira, es que el rescate, hay quienes hablan de rescatarlo prácticamente, de quitar todas las construcciones que están en torno de él, que significaría edificios, significaría casas, negocios. No va en esa ruta porque es muy costoso, cuesta aproximadamente, Jesús Hernández, que es muy buen arquitecto, es el que tiene más claro el dato, 422 millones de pesos. Y aparte la gestión con locatarios, sí. Sería una cuestión. No, la CIOP está haciendo, más que nada el INA, cómo puede ser un museo de sitio, cómo puede hacer que sea visible en algunas partes el Puente de las Damas. ¿Por qué nos platicas, Enrique, de la ratificación, del proceso de ratificación de mandato? Primero, que nos platiques quién lo va a organizar, si va a ser el IEPC o van a ser ustedes directamente. Y segundo, si en realidad o a través de qué mecanismo lo harán vinculante, porque sabemos que el cargo es indeclinable. No, bueno, no es cierto que un cargo de elección sea indeclinable. El presidente de la República puede renunciar. Viene en la propia Constitución. Mayor, ¿no? Sí, claro. Pero la ratificación de mandato viene en su reglamento, nos da obligaciones, es vinculante y lo va a organizar el Consejo Ciudadano que encabeza Margarita Sierra. Y evidentemente tendrá que tener... De Guadalajara, sí, por supuesto, que es el órgano. ¿No es juez y parte? No, de ninguna manera, no son servidores públicos, no son empleados públicos. Inclusive se habla ahí de que quienes estén al frente o integrando las mesas receptoras de votación no pueden ser funcionarios públicos. No, por supuesto que no. Y tienes que invitar ciudadanos, tienes que invitar observadores, tienes que invitar gente que haga y se establecen reglas que ya vienen en ese reglamento de participación ciudadana, que fue, por cierto, el primero que en el gobierno de Alfaro se organizó. Y es un ejercicio en donde la ciudadanía tendrá la potestad de decir, te mantienes en tu cargo o te vas. Eso va a ser el ejercicio. Por 3 meses, porque, bueno, si es en agosto, septiembre, duro que sea antes. No, pero bueno, si llegaras a perder, te vas a tu casa hasta, por pena. Enrique Alfaro tendrá que tomar la decisión de competir por la gobernatura, de dejar su cargo. Noviembre, diciembre. Si te vas a los calendarios electorales, él tendría hasta marzo del 2018. Porque es cuando propiamente se hacen los registros de candidatos. Porque no tendrían que disputar una precandidatura, digamos. Ya no podrían no hacer precampaña. Las precampañas empiezan en noviembre, sin estar todavía determinadas las fechas. Pero el ejercicio de ratificación de mandato es un compromiso que hizo Enrique de someterse al escrutinio y a la voluntad de la ciudadanía si se mantiene o se va, y se va a hacer con toda claridad, con toda transparencia y con toda pulcritud y asepsia. ¿Y se pone un porcentaje para que sea vinculante o es vinculante con cualquier porcentaje? El reglamento te mandata que tiene que participar al menos el 2% de los ciudadanos del listado nominal de electores, que en el caso de Guadalajara serían aproximadamente como 26,000 ciudadanos. Entonces, si participa el 2.5% y dice que se vaya ya tiene validez. No. Primero, para que tenga validez, tiene que participar independientemente del sí o el no, el 2%. Que serían, Guadalajara tiene al último de febrero 214,000. Ya los números exactos no te los digo para que no digas que como en las casas de Mexicalcingo. Es el corte de febrero. Entonces sería aproximadamente como alrededor de 25,000. Ahora, ya después de que vota al menos el 2%, ya es vinculante, ya tiene un carácter de legalidad y ya es el sí o el no. Ahí ya no te da porcentajes. Pero ¿te parece muy democrático, por ejemplo, que el 2% le pueda revocar, un mandato al 50% que votó hace 2 años? Bueno, así está el reglamento, ya entraré en otro tipo de discusión, pero así está el reglamento y lo vamos a hacer. Y Enrique es una gente que cumple con su compromiso y sin ninguna vacilación lo va a hacer en el momento que sea conveniente. ¿Qué tanto les da esta seguridad de ir con esta contundencia a un ejercicio de este tipo? El hecho, por ejemplo, de que las encuestas hoy por hoy lo colocan con una popularidad bastante aceptable. ¿Qué nos da? De que tienes que ser serio, de que tienes que ser congruente. Si fue tu compromiso de campaña, si está en un reglamento, debes de acatarlo y debes de hacerlo. Nosotros tenemos la certeza de que estamos haciendo con Enrique un gobierno con responsabilidad, que pone sin lugar a dudas al ciudadano en el centro de la atención de su gobierno y que es un gobierno responsable de responsabilidad también, que no postergó decisiones. Lo del DEAN eran proyectos que se habían manejado de gobiernos de hace 9 o 10 años.
Otro tipo, lo de los ambulantes, cada quien decía que lo iba a cambiar. Enrique ha tomado decisiones que no se habían llegado a tomar. Dice Rafael H., en política cada quien habla como le va en la feria. Y yo a Alfaro no le he visto decisiones de peso, eso dice Rafael. Dice Miguel, mejor háganlo, en lugar del DEAN, háganlo mejor en el Parque Ávila Camacho. ¿El vaso regulador? No sé. Sí, Bueno, en el Ávila Camacho, ahí forma parte de la cuenca de Atemajac. Sí lo revisamos, sí lo mejoramos, sí lo saneamos. Para que veas, Enrique, que hasta en las cuestiones hidráulicas hay que estar al tanto. Hay que estar al día. Hay que estar al día. Y es un vaso importante y forma parte, es el principio de la cuenca de Atemajac, muy importante de todo lo de Patria, que desemboca hasta Ciénega de Mata y la zona de Oblatos. Maestro Gipsy, que dice, siendo honestos, muy buena entrevista que está dando Enrique Ibarra con Enrique Tucen y Belén Zapata, la recomiendo. Dice Rafael también, en eso de autocríticos difiero, que no han sido tan autocríticos con el tema del hay opiniones diversas, pero sí somos autocríticos y es lo orden. A ti te toca también la relación con el Cabildo de Guadalajara. Ha habido muchos debates en el Cabildo, muchos temas que se han discutido. Claro. Muchos han salido por consenso, la gran mayoría. Ha habido oposición. No sé si ha sido difícil gestionar este Cabildo, donde hay un exalcalde, hay que decirlo, Alfonso Petersen, donde hay también algunos del PRI. Ha sido complejo. Mira, yo creo que el ayuntamiento, la palabra ayuntamiento es hermosa hasta en su contenido, es conjunción de voluntades. Claro, ahora en una diversidad. Son 21 los integrantes, son 4 grupos edilicios. Y les debo decir, yo tengo la comunicación permanente con los 21 integrantes del ayuntamiento y Enrique la mantiene también, por supuesto, y ha habido una relación fluida, jamás se ha cancelado la relación, jamás ha habido intolerancia de ninguna de las partes y debo de decir, evidentemente, que todos los grupos edilicios han sido muy responsables y han sido maduros y han sido propositivos. El 98% de las decisiones han sido por consenso, han sido por unanimidad. Y doy 2 datos. La ley te obliga como gobierno municipal, como ayuntamiento, a una sesión por mes. Nosotros estamos en el 18º mes actualmente. Mañana vamos a tener la sesión número 56. ¿A 3 por mes? Más de 3 por mes, Enrique. Más de 3 por mes. Yo te aseguro que si se hace un inventario de cuántas sesiones llevan los ayuntamientos, hay muchos que no llevan ni una por mes, por conflictos políticos, por parálisis, porque no hay vasos comunicantes, o por temor, o por negligencia. Alfaro es un presidente dinámico, está en eso. Mañana tendremos la sesión número 56 en lo que va de este gobierno. ¿Y nos adelanta algún tema? Se van a ver varios temas, se va a mandar el tema a comisiones, lo de planes parciales, se van a ver también más recursos del gobierno federal, del gobierno del estado para obras de infraestructura, entre otros de los temas que se van a ver el día de mañana. O sea, es muy dinámico el ejercicio del gobierno con Alfaro y debo de reconocer la actitud positiva, propositiva, de las regidoras, de los regidores, de todos los grupos edilicios, con quien hay una muy cordial y muy respetuosa relación. Obvio, no siempre hay consensos, hay sus diferendos, pero es parte y es la esencia de la democracia y respetar cuando se piensa diferente. Enrique, nos queda un minuto. ¿Movimiento Ciudadano irá en alianza por la gubernatura de Jalisco? ¿Por qué no nos invitan un día y platicamos de ese tema que es muy interesante? Yo presido el Consejo Ciudadano en Jalisco, no en la parte operativa, en el órgano colegiado, con todo gusto lo platicamos. Nosotros lo tenemos muy claro, nuestra premisa central es la alianza será con la gente. No estamos en la ruta de construcción de coaliciones con formaciones políticas, de hecho lo hemos hecho en este año, en los estados donde estamos contendiendo. El año pasado lo hicimos también con Dante, para ir socializando más, ir arraigando más, ir aclimatando más y nos sentimos muy bien en alianzas con la gente. Pero no en el caso de descartas Jalisco alianza 2018. Mira, no puedo yo decir sí o no a rajatabla, ¿no? Son figuras pero que ahorita tienen no están no, en esa ruta. No estamos en esa ruta nosotros. Enrique, gracias. Muchísimas gracias Belén, por habernos gracias. acompañado. Muy Gracias. buenas noches. Y gracias. viernes. Al 5 De todos. Gracias también a usted. Muy buenas noches, Enrique. Viernes, 9 de la noche.